Aquí está. Doctora Ruiz, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué gusto. Hermes Trismegisto. Ese es un amigo. Saludos, saludos, Juan Manuel. Sí hice propaganda. Pues es que para ser el oso, pues mejor con amigos, ¿no? Así es. Pues ya, si quieren, Angie, ¿cómo vamos en el streaming? Bien, ya listos para comenzar. Ya nada más ¿Ah? a un clic de empezar. Pues vamos a iniciar, si quieren. Si ya estás listo, Héctor, vamos a... Sí, dejen y comparto otra vez. Ya nada Ok, más que Angélica nos haga así para presentarte. ok, Como pase de salida. ok. Listo. Listo, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra reunión semanal de la Caravana de la Ciencia. Ya llevamos más de 60 reuniones, 60 amigos que han colaborado con este proyecto y bueno, pues hoy no va a ser la excepción y pues se une otro amigo a esta actividad, a esta iniciativa. Y pues nuestro amigo es el doctor en ciencias Héctor Gilberto Vázquez López, quien es licenciado en biología, especializado en bioinformática por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También es maestro en biomedicina molecular por parte del CINVESTAB en Zacatenco. También es doctor en ciencias biológicas, especializado en bioinformática y genómica comparada. El doctor Héctor Vázquez se ha especializado tanto en temas de evolución molecular como en temas relacionados a la síntesis extendida de la evolución, tales como genómica comparada, formación de pangenomas y flexibilidad del DNA. Y bueno, pues hoy nos va a hablar de cómo se estudia la adaptación, un enfoque procarionte y eucarionte. Entonces, pues antes que nada, Héctor, muchas gracias y pues es tuyo el tiempo, tuyo el poder. Bienvenido. Aunque no la gloria, espero. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a Abril Navarrete, a Marco Gudiño y a Angélica la invitación. Este, Como pueden haber escuchado, yo tengo mi especialidad, soy biólogo teórico, y eso nos hace hacer muchas preguntas, leer muchas cosas y tener más dudas de cómo se lleva a cabo el fenómeno del proceso evolutivo. Eh, y si se dan cuenta, en esta parte de aquí, pueden ver que tengo subdividido la presentación tanto en introducción, en adaptación en un contexto procarionte y en un contexto eucarionte, ¿sí? Entonces, si quieren las dudas, preguntas, las dejamos para el final. Y antes que nada, quisiera, como poner las reglas del juego, porque incluso en los cursos de evolución es complicado definir qué es una adaptación. Una adaptación es un trait, dicho de manera gringa, dicho de manera castellana sería un rasgo que está relacionado a un aumento en la adecuación y que es resultado de la selección natural, ¿sí? Eso suena como muy garigoleado, pero en resumen sería este trait, este rasgo, permite que los seres vivos subsistan mejor en un ambiente y a la par que tengan más hijos, que tengan más descendencia y que esas características sean heredables a sus descendientes y que se mantengan heredándose una y otra vez por ever, forever and ever hasta que puedan, hasta que haya otro cambio en el ambiente, ¿sí? Si se dan cuenta, es lo que acabo de decir en esta parte de aquí. Y se maneja un trait porque no es solamente un gen, sino es el conjunto de dos o más genes que están expresándose en lo que se denomina un fenotipo.
lo que conocemos los no biólogos como lo que se está expresando del ser vivo, ¿no? O sea, mi cara, mi cabello, mucho o poco que tenga, se sigue expresando una y otra vez. Entonces, eso forma parte de mi fenotipo, el color de mi piel. Si soy más gordito o más flaquito, eso sigue siendo expresión de mi fenotipo y de mis características frente al ambiente y todo esto, ¿sí? Sin embargo, en un tiempo más reciente, nos hemos cuestionado qué hace que este fenotipo cambie, porque nos hemos dado cuenta que si intentamos medir cómo cambian estos genecitos dentro de diferentes organismos, dentro de diferentes seres vivos, nos damos cuenta que no necesariamente hay un cambio tan grande como el que esperaríamos para cambiar de un color amarillo a un color verde. Estoy pensando en hongos que cambian su expresión de color, como Candida albicans en diferentes infecciones, ¿no? Y eso nos mete en mucho ruido porque la realidad es que necesitamos siempre estar observando, estar viendo por qué es que cambian los seres vivos y qué es lo que está pasando en el ambiente. Ahora, estos conceptos que están en este segundo punto son palabras muy feas, palabras que para muchos de nosotros podrían ser así como redes regulatorias de genes y eso con qué se come, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la herencia de ciertos caracteres tiene cierta jerarquía. El Tata Mendel nos decía que había herencia dominante y recesiva. Cuando había herencia recesiva, se necesitaban dos copias del gen para expresar un color, en el caso de las semillas de los chícharos, y caracteres dominantes que solamente se necesita una de las dos copias para poder expresar un color, ¿sí? Sin embargo, las características como el tono de la piel, nuestra misma altura e incluso la forma de nuestra nariz hace referencia a que no hay solamente dos tipos de genes, sino hay varios genes que están jerarquizados, escalados y que uno puede estar regulando de manera positiva o negativa qué tan grande es nuestra nariz. Estoy pensando en mi nariz que le estoy viendo en la cámara o el color de nuestra piel. Nosotros podemos estar pensando que nuestro papá es muy moreno y que nuestra mamá tiende a ser un moreno claro y sorprendentemente hay un gran matiz de tonos y de fluctuaciones de la concentración de melanina que llegamos a tener varios humanos, eso solamente pensando en las redes. Nosotros nos hemos dado cuenta que también incluso la manera de comer y el número de impactos que tengamos dentro de nuestras condiciones de estrés, podemos heredar a veces ese mismo estrés y podemos traer consecuencias en nuestra descendencia, que eso está hablando de epigenética. El ambiente nos está alterando de alguna forma y nos está haciendo que expresemos otras características que a veces se llega a presentar un componente de herencia. Y eso se ha estudiado recientemente con casos en donde identificamos desde casos de depresión, casos de herencia de cáncer y, y otras características como pueden ser algo tan simple como hábitos alimenticios, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que incluso hay características que van heredadas como de la manita, ¿no? Y eso habla mucho de la modularidad que tiene la herencia de distintos caracteres. Recientemente estaba revisando un artículo en donde nos hemos dado cuenta que los famosos pinzones que identificó este señor nos dicen que no todas las formas son posibles, sino que hay algunas formas que van adheridas o se heredan de manera pegadita, por decirlo de alguna forma, y se van heredando y no es tan fácil generar todas las formas y colores de los picos de los pinzones, ¿sí? Entonces, eso nos mete mucho ruido y mucha complicación. Imagínense, apenas estamos hablando de conceptos que tienen muy poco de haber sido descritos en genética, en herencia e incluso en evolución de los seres vivos eucariontes. Y digo, y entonces, ¿qué en algún momento nos va a enseñar los procariontes? Estos dos señores fueron los que nos empezaron a decir que no todos los caracteres son resultado de la selección natural, aunque la selección natural es una de las fuerzas más grandes para que se haga una modificación a nivel poblacional de una característica, ¿sí? Sin embargo, ellos mismos, tanto Charles Darwin como Alfred Wallace, nos empezaron a decir,
Ojo, hay un componente aleatorio. Hay veces que las características se pueden estar dando en un proceso estocástico, que así es como le decimos los biólogos a veces, a cuando las características de herencia y las características de frecuencia que se presentan dentro de una población presentan una estructura aleatoria, ¿sí? Y esto nos ha metido mucho ruido, porque si se dan cuenta, la herencia de estos caracteres dentro del nivel poblacional no solamente es resultado de la selección natural. Entonces, incluso unas estructuras que son resultado de la función de una selección natural pueden verse afectadas por otras fuerzas evolutivas, tales como la mutación, el flujo génico, que es una forma elegante que le decimos a la migración, e incluso fenómenos tan drásticos a nivel poblacional como es el caso de deriva génica, ¿sí? No se preocupen todos los que me están escuchando estas palabrejas, con todo gusto podemos explicarlo de una forma más detallada al final de la plática. Esta es una de las imágenes que más me gusta de Darwin porque aparte de que se le hizo mucho bullying, como dicen ahora, de burlarse de que provenía de los simios y que hace referencia a esto, nos permite contextualizar que había características y hay rasgos que el mismo Charles Darwin no logró observar, tanto por un contexto intelectual como por un contexto de las herramientas que tenía en ese entonces para estudiar los diferentes seres vivos. Acuérdense que él era un naturalista, que estudió medicina, que a veces era un poco hipocondriaco, y en base a esto yo les puedo presumir esta bonita ilustración, esta bonita imagen que la encontré en una revista, en la revista chilena de infectología, en el portal que se llama Cielo, y hacía referencia del por qué Darwin no vio a los procariontes, por qué no vio a las bacterias, y entonces, pues nos mete mucho ruido, porque dice, y entonces, ¿por qué no lo describió, no? Si ya teníamos en su tiempo al menos las primeras estructuras para ver microscopios, ¿sí? Entonces, nos dicen que posiblemente por su hipocondría, posiblemente porque él estaba más acostumbrado a ver el cambio en organismos eucariontes, en organismos pluricelulares que se pueden ver a simple vista, posiblemente por eso no haya visto esto, ¿no? Y posiblemente los agentes etiológicos o los agentes que provocan las infecciones no le resultaban tan atractivos como lo que puede ser un, un modelo de selección artificial, en donde él analizaba en su libro sobre el origen de las especies, cómo cambian estos organismos a través del tiempo o cómo los seres vivos inducen el apareamiento de ciertos organismos que permite identificar cómo cambian los caracteres a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, al final ustedes van a ver que este código horrendo que me generó el programa con el que yo veo ¿cómo se llama? Las referencias, al final en las últimas diapositivas van a ver a qué se refieren y lo voy a explicar con más calma, ¿sí? Entonces, nos deja Darwin, un área de oportunidad, como le dicen en algunas empresas, de poder investigar cómo se genera la evolución o cómo cambian los seres microscópicos o los organismos procariontes a lo largo del tiempo y si dentro de ellos hay un fenómeno adaptativo, ¿sí? Eso nos da una gran emoción porque hay cosas que no están descritas desde un enfoque de selección ni un enfoque de adaptación. Entonces, pues, como decían, es un área de oportunidad que podemos identificar. Estos dos ejemplos son los que voy a abordar a continuación. El primero es un concepto que se llama bienes públicos o bienes comunes, que en la literatura en inglés lo van a encontrar como public goods, que habla un poquito de las características que vamos a ver a continuación de las bacterias, y a la par vamos a ver un experimento que es muy populachero desde finales de los 80, que le han logrado denominar que es la evolución en botella, ¿no? Es una evolución in vitro, pero que al mismo tiempo sí pueden seguir diferentes caminos, ¿sí? Entonces, para que ustedes empiecen a darse cuenta qué es lo que yo tengo en este mapa dentro de mi cerebro,
Y como yo intento ver la evolución en este tipo de ejemplos, imagínense una comunidad bacteriana cercana a ustedes que es diversa porque tiene más de 2 especies y que aparte de todo fluctúa y cambia a lo largo del tiempo. Y de los mejores ejemplos que tenemos, pues es nuestra placa dentobacteriana. La placa dentobacteriana define a veces si nosotros llegamos a tener una placa, un sarro más abundante, si nos huele la boca, si llegamos a tener caries, incluso a la edad de los 30, 40 años, o si se nos empiezan a destruir los dientes, ¿sí? Este, y es uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho porque empezamos a cuestionarnos si nosotros comemos más azúcar, si nosotros comemos más proteínas o más lípidos, más grasas. Eso mismo va a estar alterando y modificando la presencia de ciertas especies. Hay algunas especies bacterianas que prefieren comer carbohidratos, otras que prefieren comer carbohidratos y proteínas y otras que simplemente con las grasas son capaces de obtener sus nutrientes y fuente de carbono y a la par, pues, seguir creciendo, ¿no? Entonces, voy a utilizar una infografía que, acorde a mis alumnos, es una forma muy dinámica, muy rápida de explicar los experimentos que se hicieron. Esto es, no me acuerdo del apellido, es Stogenheim, me parece. Es el apellido de un autor. Ahorita se los enseño. De hecho, si soy muy aburrido, pueden meterse a este link que apenas estoy descubriendo, el Tiny URL, que es una forma de que ustedes pueden copiar un link, ir rápidamente a su navegador de internet y pueden identificar a qué me estoy haciendo referencia. Dentro de la Universidad de Copenhague hubo investigadores que se les ocurrió poner 4 tipos de bacterias encima de una hoja de maíz, como dice aquí, y si en algún momento le hiciéramos mucho caso a Darwin, pensaríamos que esas 4 bacterias, esas 4 especies de bacterias, empezarían a pelear una frente a la otra por llegar o por degradar en la mayor cantidad de celulosa que estuviera en esa hoja de maíz. Y la realidad es que no pasa eso. Al contrario, sorprendentemente nos dimos cuenta, o más bien se dieron cuenta los investigadores, y yo al leerlo me di cuenta también, que empezaban a interactuar entre ellos. Esta selección natural, esta competencia que nos han enseñado desde preparatoria y en la carrera de biología, ahora tiene un nuevo apartado en donde dice que las bacterias, cuando están compartiendo un medio ambiente, hay veces que pueden estar colaborando entre ellas y, sorpresa, sorpresa, hay veces que sobreviven mucho mejor estando estas 4 especies que solamente una. Estos investigadores se dieron cuenta que había bacterias que no hacían nada o que hacían muy poco. Y por eso es porque ponen ¿cómo se llama? En la silla de ruedas. Dicen, hay algunas que ni siquiera, ¿cómo se llama? Empiezan a crecer mucho o no aportan mucho dentro. Les presento a mi gatita. Y entonces se sorprendían porque dicen, ¿y por qué está ahí o por qué esa la mantienen? Pues dice, pues interactúa y hay veces que cuando está degradando algún compuesto, le cede los desechos y los desechos de esa degradación puede ser utilizada por otras especies. Lo que le sorprende de sobremanera de este tipo de experimentos, es que además de eso, una de las estructuras, como les digo, imagínense que así como la placa dentobacteriana les permite detectar dentro de sus dientes algo más babosito y algo más, esta capa amarillenta que se forma, imagínense el equivalente que está formando en esta hoja de maíz, que es un moco denso, en donde tiene un alto contenido de las 4 especies, y aparte las 4 especies están cooperando de alguna forma en cortar las moléculas, degradarlas, estar comiendo, y a la par una o dos de ellas están sintetizando mucho moco, glicoproteínas a más no poder. ¿Hasta qué punto? Al punto de que están sintetizando 300 veces más este moco, más que cuando ellas están solitas. Y obviamente el grupo de investigación de la Universidad de Copenhague, pues obviamente dio el grito en el cielo, porque dice, entonces las bacterias no siguen las reglas de la selección. No es tan drástico como eso, porque empezaron a darse cuenta que había diferentes interacciones
había diferentes interacciones entre diferentes especies, ¿sí? Aquí lo pueden ver de una forma muy bonita y muy simpática. Vamos a manejar que es la bacteria fuchsia, la bacteria azul, la bacteria verde y la bacteria acuamarina. Cuando nosotros sembramos al mismo tiempo la bacteria fuchsia con la bacteria azul y con la bacteria verde, cuando las hacemos crecer las tres juntas, la bacteria verde, miren, se queda calladita, no está haciendo nada y a la par que creen, empieza a haber una mayor expresión de diferentes herramientas, de diferentes moléculas que es mayoritariamente expresada por la fuchsia y por la azul. La verde se queda callada, ¿sí? A la par, si nosotros sembramos la bacteria fuchsia con la verde y con la acuamarina, que es esta de aquí, pasa algo similar, pero no es lo mismo. La bacteria fuchsia se expresa muchísimo más y ya se queda callada, se queda callada a la 7, a la esta de color acuamarine, o solamente se expresa un poquito. Si se dan cuenta, empiezo a interactuar con diferentes especies bacterianas y sorpresa, sorpresa, la expresión de diferentes características es diferencial. Y si yo pongo diferentes ambientes, cambio la temperatura, cambio el pH o incluso cambio la cantidad y los tipos de azúcares dentro de un medio, se van a expresar de manera diferente y se van a comportar diferente. Para que me entiendan, voy a intentar hacer una homología para que me entiendan esto. Imaginen que llegan a una fiesta y llegan a una fiesta en donde están hablando dos amigos que siempre hablan de que el Cruz Azul ganó, ¿sí? Y entonces ellos empiezan a hablar muy bien. De repente llega otra amiga, bueno, llega una amiga y les empieza a platicar vamos a ver, exactamente, de las elecciones que hubo hace poco en la Ciudad de México y en los diferentes diputados, ¿no? De las diferentes alcaldías. Entonces, cuando está esta amiga que es muy política, uno de los amigos empieza a hablar de política y el otro, miren, se queda callado y ya no empieza a hablar del Cruz Azul. Y eso es muy normal, eso es muy común. Siguiendo esa analogía, dense cuenta que mientras estamos con diferentes personas, hablamos de diferentes tópicos. Algo similar, pero a nivel bioquímico, es lo que está pasando en estas interacciones. E incluso la calidad, la forma y la dinámica del mismo moco que está secretando todas estas bacterias tiene propiedades y características distintas. Si me siguieron este ejemplo, ya va a ser muchísimo más fácil que yo les explique el experimento de Lenski de larga duración a nivel evolutivo. Este investigador, me parece que es de origen norteamericano, se le ocurrió decir, bueno, voy a intentar hacer lo mismo, pero solamente con una especie y voy a sembrarla una y otra 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 generación hasta que una de las generaciones sobrepase el reto que le estoy solicitando dentro de este medio de placa de Petri, de caja de Petri, ¿sí? Y entonces dices, ay, Lenski, ¿cómo crees que va a poder hacer eso? No lo vas a ver, no te va a dar tiempo. Si el cambio y la selección natural es con respecto a generaciones y es muy gradual, pasa a lo largo del tiempo, no te va a dar tiempo verlo. Dice, sí, pero las generaciones de Escherichia coli pueden ser muchas en unas cuantas horas. Y ya se quedaron pensando los críticos y empezaron a darle la razón a Lenski, ¿sí? Para seguir con esto, dejo de compartir por un momento y ahora les voy a platicar un fenómeno que es muy curioso dentro de, ¿cómo se llama? Dejen y abro otra vez. ¿Cómo se llama? Voy a abrir mi navegador y voy a mostrarles más o menos cómo se ve ¿cómo se llama? Cómo se ve el experimento de Lenski. Lenski decía, perdón por dejarles de compartir, vamos a compartir otra vez. Lenski decía, número uno, que el cambio es, o las nuevas características que presentan estas nuevas bacterias que son mutantes, van a darse de una en muchos millones, pero se presentan y va a ser gradual y poco a poco.
¿sí? Vamos a ver el video para ver cómo se vería que una de ellas mute y que tenga características distintas. Este experimento lo hicieron en una caja Petri enorme, en donde cada uno de los recuadritos tiene una concentración de antibiótico creciente, ¿sí? Vamos al experimento, vamos a verlo. Fíjense. Les van a explicar lo mismo que yo les acabo de explicar. Vean el tamaño de la cajota, ¿eh? Y como les digo, los extremos de la caja es donde están las bacterias y no hay el limitante que vamos a pensar que es un antibiótico. Va creciendo con respecto a que llega al centro la concentración de antibiótico, ¿sí? ¿Cómo se vería el experimento de Lenski a tantas generaciones? Las bacterias van a ir migrando y van a ir colonizando porque se les acaba el alimento, ¿sí? Agárrense, ¿eh? Porque ahí viene cómo van creciendo. ¿Ya vieron estos bultitos de aquí? Y aquí, y aquí, y aquí. Entonces, esas mutaciones que se están dando a nivel poblacional de las bacterias les permiten colonizar a la siguiente fase, y a la siguiente, y a la siguiente. ¿Ya se dieron cuenta que cada uno de los linajes hace como un gajito? Es esa población con esa mutación que les permite explorar más del medio para seguir comiendo y para seguir explorando. No tienen conciencia las bacterias, eso es algo importante que hay que aclarar. Pero lo único que están haciendo es buscando más alimentos, ¿sí? Muy bien. Vamos a regresar a nuestra presentación que no es tan bonita como el video y vamos a seguir con esto. Ahora sí ya tienen más o menos una idea de con estas cajas Petri grandotas, mientras haya una mutación va a ir colonizando mayor concentración de medio, ¿sí? Vamos a verlo. Este es el mismo esquema que estamos mostrando aquí. ¿Cómo se vería una gráfica en donde vemos distintas mutaciones que están haciendo colonización de nuevos medios y nuevos recursos dentro de esta cajota Petri? Pues estarían viendo con una gráfica de este estilo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la evolución con esto? Que la mutación, que primero se genera variación. En este caso, se origina por un proceso de mutación. El segundo, es una mutación ventajosa y si lo es, va a empezar a crecer la mutación y crecer y crecer y crecer y crecer esa población que tiene esa mutación y va a aprovechar la mayor cantidad de recursos que estén en esa caja Petri. ¿Sí? Aunado a eso, ¿qué pasaría a lo largo del tiempo? ¿Se llegan a presentar nuevas mutaciones? Y la respuesta es sí. Si se dan cuenta, aquí el autor empieza a utilizar distintas letras. Aquí aparece la A, aquí aparece la mutación B, aquí aparece la mutación D y acá aparece la mutación F. Es todo un camino completo en donde una sola mutación se va acumulando frente a otra y a otra y a otra y a otra para hacerla más ventajosa y para hacerla una mejor colonizadora de medios en donde tiene, a pesar de todo, una limitante, que en este caso la manejo como un antibiótico, ¿sí? Bueno, esta presentación a la par yo la diseñé con dos partes grandes. Como les dije, ya les acabo de explicar cómo se analiza la adaptación en ambientes procariontes, en ambientes de bacteria. Pero yo sé que a no todas las personas les gustan las bacterias como a mí. Entonces, lo que voy a hacer es llegar a dos ejemplos. Me voy a brincar uno de los ejemplos porque ya me queda poquito tiempo. Voy a platicarles dos ejemplos que son bastante interesantes, ¿sí? El primero, muchachos, es el de la estructura del ala y del vuelo. Ustedes me podrían decir, ¿para qué sirven las plumas? Y yo les puedo preguntar primero, ¿para qué sirven las plumas? Y mi primer... Siéntate, la caravana es amistosa en tiempos. ¿Ah, sí estoy en tiempo? No, te sobra, no te apures. Ah, En bueno, la ok. caravana no hay tiempo contado.
Muy bien, perfecto. Entonces me chuto los 3 ejemplos. Bueno, sí, si no se, Sí, todo. si no decaen nuestros pobres asistentes. Bueno. Voy a irme a la siguiente diapositiva para que quede más claro, ¿sí? Cuando nosotros los biólogos empezamos a ver para qué sirven las plumas, nos damos cuenta que se presentan en aves voladoras, en aves acuáticas, pero también dentro del registro fósil se presentan en dinosaurios, ¿sí? Y eso nos cuesta mucho trabajo analizarlo, porque ahora algo que nosotros pensábamos que dices, ¿para qué sirven las plumas? Pues para volar. Cualquier persona allá afuera en la calle les diría, pues las plumas las tienen las aves para volar. Bueno, y entonces, ¿para qué sirven las plumas en los dinosaurios? Es una estructura similar, ¿no? Sorpresa, sorpresa. Primero, la pluma fue inventada para tener termorregulación. Y eso lo vemos en muchos dinosaurios de talla pequeña o de tamaño estilo Velociraptor, que no es tan pequeño, que es un poquito más alto que cualquier ser humano. Este recubrimiento de plumas para algún cambio de temperatura les daba termorregulación, les permitía resguardar el calor, porque las plumas, imagínense unas plumas de pollito, son similares a las plumas que tienen los dinosaurios, pluma de pollito así, pachona, así, infladita y todo esto, imagínense, pues el dinosaurio empezó a decir, ay, pues empieza a hacer frío, ¿no? Entonces, no que empezaba a solearse, se asolea, y aparte, en la parte donde tiene plumas, que casi siempre eran en las articulaciones, como vemos en esta parte de aquí, empieza a hacer esto, ¿sí? Empieza a envolverse y eso le permite hacer un colchón de aire alrededor de él y le permite mantener la temperatura, ¿sí? La primera vez que se inventaron las plumas fueron para termorregulación. Cuando vemos ahora las aves modernas, vemos que tienen hasta 3 y 4 tipos de plumas. Y eso nos permite identificar que, número uno, los genes que codifican para construir plumas se han diversificado y que acorde a la edad y acorde a las especies tenemos diferentes tipos de plumas. Por eso puse a 2 pingüinos distintos en esta parte de aquí. Si se dan cuenta, este de aquí, que me parece que es el de Magallanes, eh, presenta estas plumas para vuelo activo, cosa que no presentan estos pingüinos que están en esta parte de aquí. Si se dan cuenta aquí, todas las plumas se han soldado en una armadura que les permite tener aislamiento térmico y a la par aislamiento del agua. Y digo, y así como de rebote, les dio la capacidad de, miren, de ser biomecánicamente y biodinámicamente más eficientes. ¿Sí? ¿Ya se dan cuenta que cuál es la batalla que tenemos los biólogos evolutivos muchas veces? Un solo carácter, si lo interpretamos en un tiempo para ciertas especies, tiene cierto peso. Pero si empezamos a analizar a otros organismos y empezamos a ver cómo se ha diversificado esta estructura, ya no hay un para qué, sino simple y sencillamente estamos viendo la expresión y primero diversificación de un carácter para posteriormente tener una consecuencia en la adecuación, en la sobrevida, en la sobrevida diferencial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Este es el primer ejemplo que yo les tenía. El segundo ejemplo es un poquito más cercano a todos nosotros. ¿Por qué? Pues porque no les voy a hablar de dinosaurios ni les voy a hablar de pingüinos. Les voy a platicar del ajolote mexicano, que es Amblystoma mexicana, que es este muchacho de aquí. ¿Sí? Ojo, muchachos, me da mucho coraje y me da culpa porque yo esta parte en particular, yo tenía mis notas de un libro que se llama Adaptación, que es un libro precioso, es un libro muy bonito y es un libro de inicios de los 2000, pero tenía el mal hábito de cada vez que lo necesitaba cuando iba a dar estas clases o estos temas, pues iba a la biblioteca de Facultad de Ciencias y ya luego lo sacaba. Entonces nunca tomé la bibliografía, ¿sí? Entonces ahí, disculpa porque voy a utilizar en la siguiente diapositiva imágenes que no están citadas, pero el libro de adaptación se los debo. Como dicen, para sustituirlo, acaba de salir en el 2020, en este año,
Ay, no, en el año pasado. Ay, Dios mío. Ya no sabemos ni qué año es con la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, hay un libro muy bueno del 2020 que lo escribe Kenneth Catania, en donde, que es este libro de aquí, que se le denomina Grandes Adaptaciones, para que ustedes sepan la historia evolutiva y todo lo que han batallado compañeros biólogos, compañeros que analizan la historia evolutiva de los seres vivos, para comprender por qué las anguilas eléctricas tienen cierto voltaje y pueden hasta darnos una descarga eléctrica, o por qué ciertos topos que viven en la zona norte de este continente tienen estos como filamentos, estas como barbitas. Kenneth Catania es muy amigable, es muy fácil de abordar el libro y lo pueden conseguir, no les dije, pero alguien dejó esta dirección y ahí pueden buscar el libro, ¿sí? Hay compañeros rusos que los comparten, ¿sí? A la par, les dejo esta dirección en Tiny URL, en donde ustedes pueden ver los esfuerzos que se están haciendo de conservación de diferentes ajolotes, ¿sí? Bueno, ustedes me podrían preguntar, ¿para qué sirven las branquias que tiene los ajolotes? Dice, pues para tener mejor intercambio gaseoso, porque muchos de los anfibios lo que hacen es tener una absorción de moléculas de oxígeno que están en el cuerpo de agua. Así es como respiran los anfibios, ¿sí? Ustedes me podrían decir, ¿por qué tienen membranas interdigitales los ajolotes? Es porque son anfibios y porque su historia evolutiva les dice que es muy posible, es muy factible que tengan membranas interdigitales porque les da una ventaja dentro del nado y dentro de su locomoción, ¿sí? Por último, me pueden decir, eh, hay un comportamiento diferencial, hay un área de conducta en donde puedo ver que la amblistoma mexicana busca las zonas que tienen más iluminación porque ahí hay más oxígeno. Sí, y es muy lógico porque es el que tiene branquias más grandotas, es el que va a absorber más moléculas de oxígeno para respirar y a la par, pues obviamente tiene todo el sentido, ¿no? Porque es medianito y es bien diferenciado y todo esto, ¿no? Eh, este libro de adaptación es a veces una tortura, porque nos hace cuestionarnos que nuestras hipótesis de trabajo como biólogos no son del todo claras, ¿sí? Una disculpa porque no está en español, pero aquí se está comparando el comportamiento, las estructuras que tiene y la función fisiológica, que es lo que decíamos, ¿no? La respiración que tienen a nivel cutáneo y a partir de sus branquias, ¿sí? Aquí empiezan a decir, el comportamiento de Amblistoma junto con Necturus, que es una especie que está cercana filogenéticamente, que lo podemos ver aquí. ¿Ya se dieron cuenta que a pesar de que el dibujo es chiquito, aquí en Amblistoma se le ven las branquias grandotas, bonitas, ¿no? Y aquí en Necturus, dice, pues tiene unas branquias chiquitas, así muy, muy pequeñitas, y aparte están pegaditas a su cuerpo, ¿sí? Pero dice que creen que tiene el mismo comportamiento de buscar las zonas que tienen mayor iluminación en el cuerpo de agua. Eso ya no empieza a tener sentido, porque uno tiene las branquias más grandotas y uno tiene las branquias más chiquitas y aparte de todo tienen el mismo comportamiento. Bueno, capaz si eso es una coincidencia, ¿sí? Vamos a ver el caso de las estructuras, que es el tamaño de las branquias. Fíjense. Lo más cercano a Amblistoma es otra especie de ajolote que tiene como género siren, ¿sí? Como siren de sirena, ¿no? Dense cuenta que siren también tiene una estructura grandota de las branquias y ahí es coincidente y ahí sí se relacionan, es bonito, ¿sí? Pero ¿qué creen? Los que tienen mejor intercambio gaseoso en su piel y en sus branquias no son ni siren ni amblistoma, que son los que tienen branquias más grandotas, ¿no? Son los que, imagínense, son Cryptobrancus y Necturus. Son los que tienen la tasa de respiración muchísimo más alta. Ay, entonces creo que las características de fisiología, de estructura y a veces del metabolismo no coinciden con lo que yo como investigador o como biólogo a veces veo sesgado.
Porque si yo les pregunto a ustedes, pues si tiene branquias más grandotas, va a tener mejor intercambio gaseoso. Y eso lo han visto diferentes investigadores y dicen, el que es peloncito, ¿sí? El que es como Cryptobrancus es el que tiene una tasa de respiración muchísimo más alta que el que tiene las branquias. Y eso nos hace cuestionarnos más y otra y otra y otra vez porque dices, no cuadra, no cuadra. Y entonces, pues, no nos queda otra más que seguir investigando por qué es que se presentan estas modificaciones, ¿sí? Eso nos da, cuando salen resultados negativos, y eso quisiera decírselo incluso a algunos compañeros que luego tienen la misma suerte que yo en mi maestría tuve resultados negativos y tuve que reportarlo en un artículo y tuve que reportarlo en una tesis. Es un área de oportunidad, muchachos. Es un área en donde ustedes pueden seguir haciéndose preguntas que posiblemente la hipótesis inicial de trabajo no se cumplió, pero posiblemente una hipótesis alterna que puede estar relacionando el programa, el desarrollo, algún componente que ustedes no hayan analizado, puede tener un valor más significativo, porque la relación en el conocimiento frente a lo que yo estoy viendo puede no ser tan directa, pero no quiere decir que no hay una relación como tal. Por eso un investigador decía que la ciencia tiene raíces muy amargas, pero da los frutos más dulces, ¿sí? Bueno, y fíjense, a pesar de que, a pesar de que ¿cómo se llama? De que me dijo Abril que todavía tengo tiempo. Este, ya estoy en el último ejemplo de la adaptación en eucariontes, que son los organismos que son pluricelulares, que son vistos a simple vista y que no hay tanto problema para estudiarlos, ¿sí? Y dentro del libro de adaptación que les digo que yo saco de la biblioteca de Facultad de Ciencias, este, está el ejemplo de la mano. Uno de los ejemplos más complicados para analizar. ¿Por qué? Pues porque aparte de que nosotros tenemos una mano, y aparte de que pensamos que, pues, ¿por qué tenemos una mano? Pues porque es un mecanismo o es una herramienta para asir o para seleccionar o para colocar o para desplazarnos. Estoy pensando en gorilas o estoy pensando en chimpancés, que son parientes de nosotros, ¿no? No somos, no somos hijos del chimpancé ni del gorila, pero somos primos muy cercanos, ¿sí? Entonces, imagínense hacerse la pregunta de, la mano es una estructura que puede denotarse como una adaptación o sea que es el resultado de procesos de selección natural. Y la respuesta no es nada sencilla, porque muchos de mis compañeros que han estudiado este ejemplo, número uno, empiezan a establecer reglas de qué va a ser el mecanismo o el movimiento práctico que tienen dentro de diferentes primates. A manera de, para que vean todas las modalidades que tenemos incluso en el grupo, en el orden de los primates, dense cuenta cuán diversas son las formas que tienen. A pesar de que somos un orden y que somos muy parientes, los chimpancés, los orangutanes, los gorilas y hasta los lemures, que son prosimios, dense cuenta cuán diverso es. Entonces, posiblemente la forma de las manos o los movimientos que nosotros podemos hacer van vinculados directamente con la historia evolutiva y con las funciones que tienen actualmente. Este es uno de los ejemplos más tradicionales, que es de los lemures que colectan insectos dentro de la corteza, como es el aye-aye. Ahí en ese caso, lo más importante es que las falanges del dedo medio y del dedo anular sean lo más largas posibles para poder colectar los insectos que están dentro de la corteza. Ese es el reto que tiene la especie en particular y la mano del aye-aye en particular. En nuestro caso como humanos, es difícil explicar cuál es la presión de selección que hace que nuestras manos sean así, porque ni ustedes ni yo, por fortuna, no tenemos ni que cazar ni que colectar. Pero si nosotros evaluamos, por un ejemplo, un primate muy cercano a nosotros, como es el gorila, va a tener dos funciones predominantes la mano. Número uno,
ser un mecanismo de, ¿cómo se llama? De manipulación de diferentes objetos, ramas e incluso para columpiarse. Y a la par, como se ponen los gorilas, ¿no? Que se ponen así, ¿sí? Y que se apoyan los puños de esta forma dentro de la superficie de la Tierra. Incluso es como le decía a un amigo, ¿sí? Los gorilas tienen la ventaja de que no solamente pueden apostarle a que tengan piernas fuertes. Si tienen piernas fuertes y brazos fuertes, van a ser muchísimo más rápidos. Y no solamente los gorilas de piernas fuertes van a verse beneficiados, sino también los gorilas que tienen brazos fuertes. Si se dan cuenta, los gorilas utilizan las dos pares de nuestras articulaciones para moverse. Nosotros para movernos y para tener un bipedalismo, necesitamos apostarle que tenemos que tener muchas fuerzas, porque si no, no vamos a poder caminar. No podemos caminar, en nuestros puños. La ventaja es que la evolución ha coincidido y ha permitido que desarrollemos nuestra capacidad cognitiva y nos ha permitido la construcción de diferentes herramientas y accesorios que nos facilitan nuestro desplazamiento, como la encantadora silla de ruedas. Y si se dan cuenta, ahora alguien que tuvo la desgracia de no poder mover las piernas desde un inicio o por un accidente, mientras más va fortaleciendo sus brazos, va a ser más fuerte y va a desplazarse más rápido. La ventaja, como les digo, es que los humanos no entramos en presión de selección, ¿sí? ¿Ven cuán complicado puede ser el estudiar la adaptación dentro de este escenario? Pero no quiere decir que porque sea complicada, no la vamos a estudiar. Tenemos que hacer hipótesis de trabajo, tenemos que hacer diferentes experimentaciones, necesitamos ver especies que estén alrededor de nosotros, que se parezcan a nosotros, y a la par hacer experimentos a nivel teórico o a nivel experimental, ¿sí? Entonces, ya nada más para concluir, los sistemas biológicos dependen de primero generar variación y posteriormente estar expuestos a un forcejeo, a una presión o a algo que les esté limitando su desarrollo. Va a haber una o varias características que van a hacer que se favorezcan solamente unos cuantos y que a la par van a tener una descendencia diferencial, ¿sí? Ojo, aunque muchas de las características que acabamos de ver el día de hoy ¿son el resultado de eventos de selección natural? Sí, pero no todas las estructuras. Un ejemplo que me gusta decirles mucho a mis alumnos es cuando llega a pasar, ¿cómo se llama? Características como esta. Miren. ¿Se alcanzan a ver? Yo puedo mover las orejas, ¿sí? Aunque sea poquito, pero eso no me da ninguna ventaja adaptativa, ni se la dieron a mis parientes, ni a nadie de los Vázquez López, ¿verdad? Pero en un tiempo, algún simio, para tener una mejor ecolocación y para tener un mejor oído por donde viniera una amenaza, sí era importante. Esto ha quedado como un relicto. Esto ha quedado como algo que ya no tiene importancia. Y entonces esas características se siguen preservando en nuestros linajes. Podemos ver historias de nuestros ancestros en nuestras propias estructuras, ¿sí? Algo que quisiera aclarar con esto es que los seres vivos no tenemos conciencia de decir, ay, quiero que mi nariz sea más delgadita, quiero que mi nariz sea como la de Leonardo DiCaprio, no que sea nada más de chile relleno o que sea nada más así gordita, ¿sí? Yo no puedo generar eso. Lo único que podría hacer es tener una descendencia en donde mi linaje tuviera una nariz más estética, ¿sí? Entonces dependo de generar diferentes generaciones y que esa característica sea favorecida para que haya mayor descendencia con narices estéticas, ¿sí? Lo mejor o lo peor es que este tipo de nariz lo compartimos todos mis parientes, pero es muy divertido. Entonces, ojo muchachos, la selección natural, o más bien las estructuras que son resultado de adaptación, no son perfectas. No, no son perfectas, no hay un límite de progresión, no hay un límite en el proceso evolutivo y muchas de las características que llegan a fijarse no solamente en los seres humanos, sino en los diferentes seres vivos, ¿qué creen? Son resultado de un proceso aleatorio y azaroso porque incluso hay algunas características que no sabemos a la fecha cómo se heredan.
¿Y cuál es nuestra herramienta o cuál es la herramienta que han visto que yo he utilizado en todo lo que les he platicado? Aparte de las cajas Petri gigantes y lo que trabaja Lenski y estar buscando el genecito o la expresión o cómo hablan las bacterias a nivel bioquímico, si se dan cuenta, mi única herramienta ha sido, común a todas las diapositivas, el método científico y el método comparado. Hacer una observación, establecer hipótesis firmes y que sean lo suficientemente pequeñas para saltar de una variable independiente a una dependiente y de veras comprobarlo. Porque si en algún momento empiezo a brincar y empiezo a hacer brincos lógicos o brincos de variables, podría estar dando un falso positivo o decir que pues todos los peces nadan porque si no se ahogarían. Y eso no es falso, eso no es cierto, ¿sí? Pero es falso para los elasmobranquios, ¿sí? Para los tiburones. ¿Y cuál es el problema que ahora vemos a la fecha? Que si se dan cuenta, estuvimos con características muy fijas, como las plumas, como la mano, como las branquias que tienen los ajolotes, y a la par estuvimos platicando con cosas que no se ven con los procariontes. Entonces, tenemos que tener adaptado nuestra forma de ver la realidad para poder comprender más a fondo, este, a diferentes escalas y a diferentes niveles, y siempre intentar hacer la pregunta correcta. ¿Sí? Este, pues ahí acabaría. Espero que tengan muchas dudas, espero que tengan muchas preguntas y estoy para servirles. Muchas gracias, Héctor. Una gran presentación, un gran panorama de cómo podemos estudiar la evolución, ¿no? Muchas aristas por ahí, muchas maneras, muchas ideas, además. Y bueno, pues como bien lo dices, entramos a una sesión de preguntas y respuestas. Ya mandaste aquí Sí. un mensajito. Por si, ¿cómo se llama? Por si pusieron en silenciado y solamente ven el chat. Sí. Bueno, a ver, déjame iniciar yo. Oye, al final nos hablabas de los monos, los orangutanes, Sí, estas sí. habilidades que van adquiriendo para su necesidad adaptativa forzada, ¿no? Eso era lo que entendía. Eh, ¿Puede existir la involución? Es decir, que nuestra evolución no sea progresiva, sino pueda ser en retroceso. Pensando, por ejemplo, en el sedentarismo que ahora nos tiene, por ejemplo, esta cosa que se llama COVID-19, un sedentarismo, pero además esta cuestión tecnológica realmente atropellante que ya no nos permite mover los pies como los movíamos antes, mover las manos, etcétera. Todo lo tenemos aquí al alcance de un clic, ya no vas a la tienda, mandas un clic y te traen todo. O sea, podemos a lo mejor no evolucionar, sino involucionar. ¿Tú qué piensas al respecto? Este, Buena pregunta, porque cualquier persona bueno, hay que preguntarle, si pudieran tener un pensamiento cognoscitivo así como el nuestro, sería divertido preguntarle a los gorriones, a los perros, a los gatos, dice, ay, estos primates están re locos, ya no salen de su casa, no se bañan, se la pasan todo el día enfrente de la pantalla, e incluso mi gata, no sé si le alcanzaron a ver, dice, oye, quiero hacerte caso, hazme caso porque, ¿cómo se llama? Yo nada más te veo enfrente de una cosa y no entienden que estamos interactuando ahora de esta forma. Bueno, contestando a tu pregunta, somos torturados por nuestros mismos genes y por nuestras mismas actividades cuando estábamos en la era de hielo. Así, y sin decir que es como la película, pero les platico el contexto para que lo entiendan. Cuando nosotros éramos un poquito más activos, nos dedicábamos a cazar de manera grupal. Hacíamos un gran esfuerzo para perseguir una presa lo suficientemente grande para que alimentara a todas las familias que estaban. Hombres y mujeres
no solo porque es políticamente correcto, sino que se ha descubierto, hombres y mujeres que eran buenas en el rastreo y en la caza, se lanzaban frente a un mamut que estaba migrando, lo seguían y lo cazaban, ¿sí? Cuando llegaban hombres y mujeres ya con la carne del animal cazado, pues ellos tenían un gran desgaste físico. Y la carne del mamut no están para saberlo, pero ni yo para contarlo, porque yo no he probado el mamut, pero dicen los estudios de tejido de los diferentes mamuts que están en brea, que era una carne riquísima en proteínas y riquísima en lípidos. ¿Sí? Después del gran atracón que tenían los cazadores y los sedentarios, entraban en un proceso de hibernación. En ese tiempo no se movían, no cazaban y no hacían nada. Pero volvían a activarse y órale, otra vez y otra vez a cazar porque ya se acabó la comida. Y esto, si se dan cuenta, está hablando de la rutina que tenemos ahora. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que ya no tenemos ese ejercicio funcional que antes hacíamos para rastrear y cazar al animal. Y lo mejor o lo peor, que hay veces que nos alimentamos de productos que no son tan sanos como la carne de mamut. Si nosotros estamos teniendo una dieta enriquecida de carbohidratos y de lípidos que no sabe procesar el cuerpo, automáticamente vamos a subir de peso. Y a la par, no llegamos a ese tiempo en donde estábamos así, como viles momias, ¿sí? Entonces, como que le damos señales entrecruzadas a nuestro metabolismo y a nuestro cuerpo y dice, bueno, toca hibernación, por eso te doy casi casi el mal del puerco o el mal del jabalí, por eso es porque te hago subir de peso, porque aparte dices, bueno, no te vas a mover, pero no va a pasar nada, entonces vas a estar así. Entonces, tenemos las maldiciones de nuestra misma historia evolutiva, porque no vamos a cazar el mamut. Y entonces ese es un gran problema porque dependemos de hacer un ejercicio funcional, aunque estemos dentro de nuestra casa, para activar el metabolismo de lípidos, disminuir el consumo de carbohidratos a la par, y eso sería una buena actividad, porque nuestro cuerpo diría, ah, estamos en dinámica de casa, vamos a quemar todo lo que nos comamos. Espero haber contestado la respuesta. Y no hay involución, pero sí hay maladaptaciones. Y si se dan cuenta, la historia evolutiva nos castiga con nuestro pasado, así como las malas relaciones. ¿Sí? Sí, es eso. Bueno, ahorita que hablaste, no hay involución, hay malas evoluciones. Me dicen, no hay hábitos, bueno, no hay, este, ¿cómo dice? Bueno, los hábitos son buenos y son malos, ¿no? Y todos traen consecuencia. Eh, a lo mejor es para un rato de estar filosofando y pensando si evolucionamos o no. Yo me acuerdo, bueno, ahora es muy común que la gente diga, es que las muelas del juicio me duelen. Es que las muelas del juicio me duelen. Yo no recuerdo eso hace muchos años. La gente se quejara por las muelas del juicio, ¿no? Pero ahora con lo que tú nos explicas, como ya no comemos mamuts, entonces ya no necesitamos estas muelas que estaban por acá, ¿no? Precisamente por este proceso, a lo mejor, bueno, de adaptación, sin duda, a nuestro medio, ¿no? Hay una mala frase que dice que cualquier carácter que no está en presión fluctúa de maneras que no imaginamos. Y eso es algo similar a lo que nos está pasando también con las muelas del juicio. Eh, Estábamos mal acostumbrados a que había veces que cocinábamos o había veces que comíamos cosas crudas. Y el que nosotros tengamos, porque yo todavía tengo una por acá y una por acá, el que tengamos las muelas de juicio hace referencia a que nosotros teníamos una dieta enriquecida de cosas crudas y de cosas que necesitaban mucho tiempo el hacer la maceración. Como no, ya no está en presión de selección este carácter, pues no importa que nos salgan derechitas o chuecas o que salgan a los 30 y tantos años las muelas, pues ya no hay esa presión porque la mayor parte de las cosas que comemos no son duras.
y la mayor parte de las cosas de las que nos alimentamos las cocemos de alguna forma al vapor, friéndolas o metiéndolas al microondas, que es la peor forma, pero lo hacemos, ¿no? Y esa es la consecuencia, porque si todavía comiéramos puras cosas crudas, posiblemente ese rasgo estaría en presión de selección y nos seguirían saliendo muelas derechitas, ¿sí? Ok, ok. En ese contexto, bueno o malo. Bueno es evolución, malo es no evolución. ¿Cómo parafraseas ahí ese? No estaba preparado para esa pregunta, pero les voy a platicar algo desde el punto de vista de las bacterias. Este es un estudio que salió en el 2018 por Van Braun, en donde se empezó a dar cuenta que, ¿se acuerdan de estas bacterias, no? Las bacterias en silla de ruedas, las que casi no hacen nada cuando están en comuna. Pues, ¿qué creen? Hay veces que los ambientes son tan cambiantes que ellas son las beneficiadas. No necesitamos ser los mejor de los mejores de los mejores para subsistir. Y eso es un cambio en la manera en que estamos pensando la adaptación. Podemos tener muchos organismos que no sean tan bien adaptados, pero como tienen muchas herramientas y como trabajan en conjunto, se complementan. Entonces, digamos que estas bacterias que ven aquí son los obreros ¿cómo se llama? Los ayudantes generales, los que tienen todas las formas y maneras para degradar carbohidratos y lípidos, pero no generan mucho moco, no se mueven mucho o son, este, podríamos decirle chafas, ¿no? Entonces, incluso el contexto de decir si estás evolucionado o no estás evolucionado y si es bueno o malo, radica un sesgo humano que todos, diría Jay Gould, y me parece que también Lewontin, dicen, son sirenas que nos torturan a los científicos y a los humanos una y otra vez. ¿Por qué es tan fácil clasificar, jerarquizar y calificar un fenómeno que se está dando a nivel biológico que cuesta muy poco trabajo decir? Dice, no, la bacteria más divertida, la más entretenida, la mejor de las mejores es la que produce mucho moco. Y ahí, aquí nos estamos dando cuenta que las que son utilitarias, las que casi casi son rescatadas por el grupo de los mejores y los peores, como decía Marco, pues a veces nos pone otro contexto, ¿sí? Y y la realidad es que si nosotros pensamos como buenos científicos, nunca vamos a decir que es bueno o malo. Y no quiero decir el depende, que tal parece como si fuera un mantra que dicen muchos de mis alumnos. Dice, bueno, depende. Si está en un ambiente que es favorecido, pues le va muy bien. Y si está en un ambiente que no le favorece, pues no le va tan bien, ¿no? Es un poquito más allá de eso. Siempre tenemos que analizar al organismo frente a un contexto ambiental, frente a un nicho, como nicho es una forma bonita de decir es su casita, ¿no? Y todos todos cambiamos a lo largo del tiempo, e incluso a nivel de comportamiento, como hemos visto en esta pandemia, ¿no? Y al intentar hacer esa analogía, hay veces que dices, ay, ya estás combinando muchas cosas, sí, pero créanme que el cambio, si las condiciones son favorables, va a tener consecuencias, no buenas ni malas. Ok, simplemente consecuencias, ¿no? Es correcto. Sí, pues muchas gracias. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Rui tenía la mano levantada. Nuestro querido amigo Armando Ruy. Sí, buenas tardes. Hola. Héctor, ¿verdad? Sí, Es que había dos nombres por ahí. Tienes dos. sí. ¿Con cuál te adaptas más, Héctor? ¿Con Con cuál? cualquiera de los dos, Rui, no te preocupes. Tanto Héctor como Gil, cualquiera de los Perfecto. dos. Muy bien. Deja prender mi cámara porque creo que estaba apagada. Bueno, yo soy el papá de Rui, solo que no le quito su nombre por la escuela.
Luego Está la bien, maestra tarda 1 hora en darle entrada si no le cambiamos el nombre. está bien. Bien, pues sin duda es un tema en el que están involucradas las preguntas más importantes que el ser humano se ha hecho y de las cuales no hay respuestas, ¿no? O hay muchas explicaciones y no hay una última respuesta y no sabemos cuándo haya la última porque incluso las respuestas evolucionan. Y en ese sentido está mi primera pregunta. Eh, ¿Cómo empatas las ideas lamarckianas contra las darwinianas en esta interpretación de la adaptación? Lamarck tuvo su fama previo a Darwin, pero luego no solamente le hicieron bullying, sino que lo sepultaron. Ganó Darwin y ganó, se fue el otro nombre, Wallace, pero pues no sé, quizá en los últimos 30 años, dependiendo del nivel de organización de la materia, pues quizá Lamarck tenga razón en algunas de al menos sus interpretaciones estas como de mutaciones, bueno, no sé si dijo, no creo que haya dicho mutaciones adaptativas, pero el viejo ejemplo que nos dan en la primaria y que es el que recuerdo ahorita es, pues a la jirafa le creció el cuello para alcanzar las ramas, ¿no? Entonces, pareciera que estamos en un momento en que se combinan estas cuestiones de mutaciones adaptativas con selección natural por variaciones aleatorias, o sea, hay una combinación de las dos. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Eh, Muy buena pregunta. Lamarck, como bien dices, fue de los investigadores que fue ridiculizado y calificado de pensar que había un flujo de vida o un empuje de vida. Y eso se lo debemos mucho a Cuvier, porque él mismo, como bien dices, cuando fue su fallecimiento, fue su aniversario, él hizo todo lo posible para burlarse que no entendía los sistemas vivos. Este, el pensar en un pensamiento lamarquiano no es externo de las corrientes actuales, pero ahora tendríamos que cambiar a un neo-lamarquianismo, en el que, a diferencia del tiempo de Lamarck, conocemos el material de herencia, el cual Lamarck tampoco le quedaba claro, como a Darwin. Eh, Hay algunos caracteres que se pueden estar heredando en una dinámica cultural en organismos como primates y mamíferos y otros mamíferos, y a la par, lo que algunas veces postulaba Lamarck es que si se presentaba un cambio dentro de los seres vivos, o sea, vamos a pensar, si este organismo a los 3 años tiene descendencia fértil, van a tener ciertas características. Si al año 5 de su vida cambió algo de sus hábitos, cambió algo de su actividad, sus hijos van a ser diferentes, ¿sí? Esa tendencia o esta estructura la hemos logrado identificar a partir de eventos epigenéticos. Hay casos muy puntuales en donde hay una herencia que es posterior a un estímulo y este estímulo a la par trae consecuencias en qué genes se activan dentro de las células germinales. Son casos muy puntuales, pero vuelvo a hacer énfasis en esto. El pensamiento lamarquiano no puede establecerse en la teoría de la síntesis moderna. Tiene que establecerse como un neolamarquianismo en donde yo comprendo que hay veces que el ambiente modifica la expresión génica de diferentes seres vivos y eso trae consecuencias en la descendencia fértil. Pero eso nos trae más problemas a la par, porque este tipo de caracteres que sí se presentan hay veces que su herencia no es tan estable, hay veces que fluctúa a nivel poblacional y a la par nos hemos dado cuenta que no es dependiente de estos estímulos que tenga una ventaja adaptativa los seres vivos. Entonces, todo el contexto lamarquiano en un escenario neolamarquista podría tener cabida, pero no con los fundamentos que el mismo Lamarck decía. Porque
Nos estaría hablando que una bacteria que se ha enfrentado a más antibióticos es la más eficiente y no necesariamente ha sido esa su historia. Sí, igual se habla de un neodarwinismo, ¿no? Sí, de hecho, el concepto de neodarwinismo empieza a integrarse en la década de los 40 cuando Fisher empieza a contextualizar la genética de poblaciones y las corrientes que forman la síntesis moderna. Eh, Como dicen, para más información, eh, pueden visitar a este autor. Y miren, no estaba preparado tampoco, pero este autor que es Pigliucci, Máximo Pigliucci, que empieza a postular una nueva síntesis. Ya no es la síntesis del neodarwinismo, es denominada la síntesis extendida. Y en ella empieza a analizar componentes epigenéticos, empieza a analizar la importancia del programa de desarrollo, empieza a analizar qué tan diverso puede ser una especie que genera 3 especies en la siguiente generación y otra que genera 25 u 80 especies. Entonces, aparte del componente neolamarquiano, que como bien nos dices, hay muchos bemoles que no han logrado permear la síntesis neodarwinista, como bien dices tú, o la síntesis moderna. Hay más de lo que yo les puedo platicar en un escenario adaptativo. Y de hecho, tenemos un mal chiste los profesores de evolución. Dice, ¿qué tanto crees en la selección natural? ¿Cuánto es el porcentaje o el impacto dentro de poblaciones? Y yo les dije, pues un 20%, ¿no? Y ellos se rieron y me dijeron tanto, porque ahora nos damos cuenta que hay un sinfín de mecanismos que Darwin no pudo ver, pero no quiere decir que no sean funcionales. Entonces, como que tenemos que dar cabida a las ideas que Darwin tuvo y empezar a integrar nuevos capítulos dentro de esta historia. Y como tal, como bien dices, el neolamarquismo tiene con sus considerables connotaciones y aclaraciones y explicaciones, debe integrarse dentro de la síntesis moderna, a mi gusto. Esa es una opinión mía. Eh, en el tema, en el título del tema estaban las adaptaciones entre eucariontes y eucariontes. Yo creo que ahí la gran adaptación es que en algún momento, sin que hubiera un cambio genético, hubo una relación simbiogenética que originó a los eucariontes, ¿no? Sí, sí, Y no sí. implicó, en principio, de acuerdo a lo que explican los expertos, un cambio genético. De hecho, en la simbiogénesis quizá de varios organelos, no solo del núcleo para dar lugar a los eucariontes, sino de otros organelos, pues ahí también vemos que no hay mecanismos genéticos como los conocemos ahorita, o quizá no los hubo en su momento y quizá ya después en la adaptación para que se establezca el estado de simbiogénesis, pues quizás sí hay cambios genéticos mutuos entre, estoy pensando en la bacteria y el procarionte ancestral, o el eucarionte ancestral, estos eucitos que estaban muriendo por la contaminación creada por las cianobacterias, ¿no? Eh, Quizá ahí sí ya el acomodo y la persistencia de la simbiosis, quizá sí implica un cambio genético mutuo, ¿no? ¿Es así más o menos la explicación? Por ahí va. De hecho, todavía a la fecha no hemos encontrado un escenario estable o un escenario robusto con el cual nosotros podamos decir, este es nuestro modelo inamovible, robusto y casi casi lo podemos tallar en mármol del último ancestro eucarionte. Voy a seguirte desde ahí la pregunta porque es muy interesante. Eh, Hay un trabajo aparte del de Lynn Margulis, no recuerdo ahorita la referencia o el título, pero el que sí me acuerdo es de, ¿cómo se llama? De un autor que, Peter Gogarten. Peter Gogarten decía que los procesos de evolución de procariontes y eucariontes debieron de haber pasado momentos de aceleración, en donde había procariontes que tenían mucho material genético,
y después de, como bien nos dices tú, después de un fenómeno de simbiosis, hubo un proceso coevolutivo en donde hubo muchas cosas que se eliminaron de uno y del otro, y a la par, eso sí lo hemos logrado detectar, hay ciertos genes que han pasado de el procarionte que iba a formar a la mitocondria o al cloroplasto hacia el núcleo. Y a la par, en muy baja escala, pero sí logramos reconocer que hay genes que han pasado del núcleo a la mitocondria. Eso casi, casi podría ser, oye, a mi esclavo, a mi sirviente o a mi parásito le estoy pasando información que es vital para mí. Eso sería inadmisible en un contexto antropomórfico y antropocéntrico, pero la realidad es que Peter Gogarten con otros investigadores, Caetano Anoyes es otro que hace una compilación preciosa, dice que cuando se estaba formando los primeros arreglos celulares y los primeros modelos bacterianos, debió de haber habido un evento de lo que le denominamos transporte horizontal. Células que estaban muertas y que solamente dejan los restos de su material genético nadando así e se integran dentro de células nuevas. Eso es una premisa que es difícil de comprobar porque no hemos logrado tener un modelo experimental lo suficientemente robusto para establecerlo. Sin embargo, nosotros tenemos a nuestros encantadores dinoflagelados, que son, que forman parte de corales, que forman parte de marea roja y otros organismos, que reciben un aporte bestial de genes de, como bien dices tú, de cianobacterias, de kinetoplástidos, incluso hay interacción procarionte, 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 eucarionte, y el que le encanta a todo mundo porque complica la historia, un eucarionte unicelular se come a otro eucarionte unicelular y hay veces que se queda con su material genético, se queda con cacho de él o lo preserva. Entonces eso complica mucho las reglas de cómo la historia evolutiva debió de haber pasado. La teoría de Caetano Anoyes, que es un excelente compilador de esta información y de este periodo en donde debió de haber habido una fiesta, un menagerie completo, como le dicen los franceses, pasó mucha información genética que no hemos encontrado al papá o a la mamá, pero nos damos cuenta que eso es una estructura dinámica y que sí tiene un componente genético. Ya, bien, creo que tengo finalmente, ¿qué porcentaje le pondrías a... Es una pregunta medio, Está bien. porque pues, es difícil, ¿no? Como todo lo que tú nos has hablado. ¿Qué porcentaje le das digamos, a la evolución geológica como tal? O sea, la Tierra evoluciona, o así me lo he imaginado, incluso podría evolucionar con o sin los organismos vivos, pero es difícil imaginárselo como hubiera sido. En ese sentido, ¿qué se da primero o se da en secuencia? Un cambio geológico y luego un cambio en los organismos vivos, o los organismos vivos imprimen un cambio geológico, atmosférico, como el que decía hace rato, quizá de las cianobacterias y la contaminación por oxígeno, y luego viene un cambio, pues, en la Tierra propiamente, ¿no? Ante esta contaminación global por oxígeno hace, no sé, 3.200 millones, no sé hace cuántos millones de años. Pero ¿qué es primero? O sea, o hay una correlación, y aquí viene, creo, para mí la dificultad siempre, cómo estos cambios luego son heredables, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se requiere para hacer heredable uno de estos cambios? Y te voy a dejar otra pregunta ahí de la mano. En algún curso yo preguntaba si el comportamiento se hereda, es decir, es fácil ver las plumas, es fácil ver, pues no sé, los picos, los colores, es un poco más accesible, pero los comportamientos son heredables. Digo, esa sería la última pregunta. Lo primero que te decía es este cambio entre cambio del medio, simplemente por ser un planeta que está girando y que gira alrededor del Sol, y entonces imprime en su propia
estructura, en su composición, y luego el impacto en los seres vivos, y luego los seres vivos, el impacto en el medio y en el planeta, ¿no? Así, Ok. por eso yo sé qué porcentaje, o bien, o si sí se ha determinado que hay una especie de, como de, así como los estratos que se estudian en la Tierra, si existe una evidencia de una especie de te toca a ti primero, ahora voy yo, ahora yo duro más tiempo y luego tú. ¿Cómo se ha definido un poco eso? Pues te tengo una noticia. De las últimas veces en 2000, ay, se ve tan lejano, en 2017, 2018, Sí. estaba con un amigo que se dedica a cianoprocariontes, que es el nombre elegante para decirle a lo que le dices tú cianobacterias, porque aparte del grupo cianobacteria hay otros organismos que utilizan, en lugar de oxígeno, utilizan azufre y también hacen fotosíntesis. Este, así como el que platica si ganó el Cruz Azul o perdió, me empezó a decir, oye, ¿ya viste el último artículo? Le digo, no, ¿cuál? En donde dicen los geólogos que empezó a haber un cambio de ambientes neutrales y ligeramente reductores a oxidantes con independencia de cianobacterias. O sea, ¿qué quiere decir? Que el enfriamiento de este geoide, más o menos en el 3000, 2800 millones de años, empezó a presentarse. Y unos geólogos empezaron a decir que no dependemos de un boom que hubo de cianobacterias. Ahora, así como novela histórica, yo te diría, el boom que calculamos de las cianobacterias es de 2800 a 2400 millones de años aproximadamente. Schoft dice que desde 3200 millones de años hay cianoprocariontes. No lo sé, es su grupo de investigación y trabajan mucho con microfósiles y es una bronca, ¿sí? Siendo más sintético de tu pregunta, eh, y haciendo honor al que fue mi tutor, dice, el origen de la vida o la ventana que tuvimos después de estos cambios debe de haber sido muy pequeño. El origen de la vida es muy rápido y la diversificación depende tanto de distintos linajes como de las dinámicas de cambio y sobrevida que tienen. Yo te puedo decir que las cianobacterias son de los grupos más difíciles de analizar y de correlacionar porque tienen genomotas, tienen harto material genético y que tienen un potencial de cambio bestial, ¿sí? De hecho, imagínense que las cianobacterias tienen su antenita de diferente longitud de onda de la luz. ¿Sí? Unos se especializan más hacia esta luz brillante, otros a esta luz que llega a más profundidad, que no es tan brillante o que no tiene tantas longitudes de onda, y hay algunas que están en regiones abisales y que no son cianobacterias, son eh, bacterias que no dependen del oxígeno y dependen de azufre o dependen de nitrógeno para empezar a hacer lo que hacen, lo que los otros fotosintetizadores hacen, ¿no? Entonces, el cambio fue rápido. Eso sí te puedo decir en resumen. El cambio fue muy rápido. Las condiciones sí fueron graduales. Sí fueron graduales y da una ventana bestial de cómo fue cambiando de este ambiente neutro a este ambiente oxidante y da oportunidad suficiente para hacer lo que les decía, casitas específicas con condiciones específicas para que vayan desarrollándose poco a poco. La diversificación es rápida dependiendo de la tasa de cambio de cada organismo. Y ya para completarte y para complicarte más las preguntas, que espero haber contestado tu pregunta, tenemos el caso de metanógenos. Casi nunca se habla de ellos. Y a la fecha, estaba revisando antier un artículo en donde dice que los metanógenos, que son organismos que no necesitan de oxígeno, que solamente necesitan de metano para obtener energía, son muy viejos. No sabemos si fueron los primeros, pero fueron muy viejos. Estos organismos tienen el mal hábito de generar secuencias de alta tasa de cambio, regiones repetidas que dan oportunidad para tener otros genes, otras características, otras estructuras. Y esto apenas se está vinculando porque estas regiones que generan esta tasa de cambio y esa oportunidad para tener nuevas propiedades
no son aceptadas por muchos de mis compañeros. De hecho, el decir que hay secuencias repetidas en tándem para estas bacterias es así como, no, ¿cómo crees? Eso solamente lo hacemos los eucariontes, ¿no? Y Los por eso es ajolotes, por ejemplo. claro, naturalmente, que Ajolotes. tienen, y ojo, sí, exacto, o sea, los ajolotes tienen, junto con las salamandras y otros anfibios, tienen el mal hábito de cambiar el número de dedos, tienen el mal hábito de generar mayor o menor intercambio gaseoso, y ellos tienen esa fluctuación en sus genes de desarrollo, que son genes que para nosotros, si los modificamos, casi, casi parece brujería, ¿no? Entonces, resumiendo, cambio rápido, hay posibilidad de tener muchas casas con muchas condiciones y eso permite la diversificación desde gradual hasta el cambio rápido con muertes y desolación bestial. Cierto. Y te voy a decir una mala frase que dice un amigo ecólogo. Dice, posiblemente la siguiente fase de esta era, de este planeta, ya esté seleccionando a los que vamos a sobrevivir y posiblemente no seamos nosotros los que estemos. Hay muchas plantas que tienen el mal hábito de consumir mucho CO2. Las gramíneas y toda la herencia que le vamos a dejar a este planeta si no estamos, si no cosechamos, ya está puesta en práctica. Hay muchos organismos que son muy buenos para quitar metales pesados, para vivir en ambientes salinos y posiblemente nosotros no aguantemos tanto, aunque tengamos capacidades cognitivas avanzadas, que permitan construir más herramientas. Pero la realidad es que hay organismos que, si bien hay muchos que están desapareciendo, hay otros que se van a diversificar. Decía mi amigo ecólogo, este planeta tiene la eternidad para volver a empezar, aunque nosotros no estemos. Sí, seguramente. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Muy buenas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Héctor. Aquí tenemos, bueno, algunas gentes que andan aquí en Facebook Live. Le mandamos saludos a Juanita Gentallesca, a Olivia González Camacho, que nos sigue siempre y siempre hace la retransmisión de lo que estamos transmitiendo. Muchas gracias también a ella, a Azucena Cortés, Verónica Bolaños también, Unieb Gro, no sé quién sea, pero también le mandamos saludos. Y bueno, a Fernanda Celis, que estaría seguramente bien contenta de preguntar y a lo mejor ayudar al tema. Pues ella nos habló apenas en mayo, si no mal recuerdo, nos habló de paleolimnología, ¿no? Uy. Magos y viajeros en el tiempo. A lo mejor ahí hubiera estado también padre que nos hiciera algún comentario, algo que nos aportara, ¿no? Ya vamos a subir el video a YouTube, ya está listo, ya nada más hay que esperar el ancho de banda adecuado para subirlo, pero ya tenemos también ese seminario, ojalá y también puedas verlo por ahí. Claro. Armando también, te invitamos a que lo cheques ahí en YouTube. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Y yo tengo una pequeñita. Angie, adelante. Doctor, en alguna ocasión leí por ahí que decían que, o así que precisamente conforme vaya evolucionando la raza humana, que puede suceder de que se tienda a desaparecer el dedo meñique. ¿Eso es verdad? ¿Y por qué circunstancias se puede evitar o de plano ya es un hecho? Ok. Hay veces que los compañeros que hacen divulgación de... Hay un libro que se llama After Earth, que es de los 70s. Duwal Dixon, no me acuerdo cuál es el autor, pero se llama After Earth, o sea, Afterman, que es como una historia. Y él agarró la moda, y me acuerdo cuando yo estaba chiquito, cuando tenía unos 5 o 6 años, cayó en mis manos un número de muy interesante que
empezaba a hacer ese tipo de comentarios y no se me olvida. En la década de los 70s y 80s hacían el mal hábito de hacer extrapolaciones de diferentes características de los seres vivos. No solamente, Angélica, empezaban a decir que íbamos a perder el dedo meñique, sino que también iba a haber pingüinos gigantes del tamaño de ballenas, que iba a haber una combinación entre canguro y conejo, que podía correr en los desiertos y como tenía esta capacidad de resguardar como el camello, iba a correr por los desiertos que habían quedado. Son ejercicios muy teóricos, eh, en donde, como bien les dije, y como Jay Gould comenta junto con Lewontin, que los biólogos somos unos apasionados de utilizar nuestro cerebro para hacer extrapolaciones a futuro. La teoría evolutiva no nos permite hacer esas extrapolaciones porque desconocemos las limitantes biológicas, ambientales o de interacción con otros seres vivos para tener un resultado final. Es muy tentador y de hecho, como decía Marco, ¿no? O sea, va a haber un momento en que los niños nazcan sin terceros molares, pero mientras los que tenemos los molares chuecos o que están así, 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 y hay veces que están así, pues, y sigamos teniendo hijos, pues lo más probable es que esos caracteres se sigan heredando. Eh, la teoría evolutiva funciona hacia atrás, hacia adelante es complicado calcularla. No digo que sea imposible y ojalá que en algún momento nos dé las matemáticas para explicar que vamos a perder esto y como decía un amigo, dice, no te preocupes, si llega a pasar ese tipo de cosas, será dentro de unos 10,000 años, porque por suerte nuestras generaciones duran 40 años, 50 años, 80 años y nuestros hijos tardamos en generarlos, ¿no? Tardamos en generarlos. Bueno, yo no, ustedes que son mujeres y que son un encanto y un primor, tardan un año en generarlo. Entonces, tenemos la ventaja de que, a diferencia de las bacterias, nuestros engranes caminan despacio. Y como no tenemos una presión de selección, cabe la posibilidad de que muchas de las características que parecerían disfuncionales o poco prácticas van a seguir presentándose. Ok, muchas Y es gracias. muy bonita pregunta, porque hiciste que me recordara de estos autores que lo último es un esfuerzo de Discovery que se llama Wild Earth. Si quieren, búsquenlo luego en YouTube, en donde empiezan a imaginar nuevos seres vivos que pudieron haberse dado origen después de que el humano generó muchos cambios, como bien decía el compañero que acaba de hacernos las preguntas, Armando. Sí, cabe esa posibilidad. Y es un buen ejercicio intelectual, pero todavía no podemos hacer eso. Ok, gracias. Nuestros meñiques están seguros todavía. Podemos hacer todavía esto. Por lo menos aquí 10,000 años. Más o menos. Ok. Sí, muchas gracias, Angie. Qué buena noticia que mañana voy a amanecer con este Con meñique. tu dedo. Sí, pues muchas gracias, Héctor. No sé si alguien tenga otra pregunta. Saludamos a Víctor Cortés también que andaba aquí en Facebook Live, viéndote. Le voy a bajar la mano a Armando porque a lo mejor parecería que tuviera otra pregunta. Adriana DKR dice muchas gracias. No sé si la conozcas, Adriana DKR. Está apagado tu micrófono. Adriana, que espero que sea esa Adriana exactamente, porque no la veo, pero le mando lo mejor del mundo y que la vida sea plena y maravillosa. Y yo le mando, porque sí lo veo, y como dicen, pasan los años y estamos casi igualitos, a mi amigo Juan Manuel, que ahí anda también viéndonos. Le mando un gran abrazo y un saludo. Gracias, gracias. Saludos
a Juan Manuel. Qué bueno que estén los amigos siguiéndonos, acompañándonos, no nada más en la cerveza, también aquí cuando se trata de cosas a lo mejor que podíamos platicar muy bien con una cerveza. Eso me queda también muy claro, ¿no? A veces hay ideas por ahí extraordinarias que surgen, curiosamente. Y bueno, parece que ya no hay más preguntas, entonces, a ver, Angie, si nos quieres ayudar a leer por aquí, ¿sí? Sí, como no. La Caravana de la Ciencia agradece al doctor Héctor Gilberto Vázquez López por su participación con la conferencia Cómo se estudia la adaptación, un enfoque procarionte y eucarionte. Su colaboración sin duda habrá de contribuir a la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia y estimulará la generación de nuevos científicos. Saber más para vivir mejor. México, 10 de junio de 2021, disponible en el enlace en YouTube. Sí, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Angie, por leernos. Y, oye, Héctor, pues aquí tenemos también una situación poética, ¿no? En la caravana de la ciencia, tratando de mezclar un poquito también a las letras, a la poesía, sobre todo en nuestro quehacer científico, nuestro quehacer de conocimiento. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a Abril. ¿Qué te parece si le damos la palabra a Abril, que nos va a leer algo? Vale. Por favor, Abril. Hola, ¿qué tal? Creo que todavía sé leer. A ver, es un poema de un poeta chapaneco, mexicano, obviamente, Jaime Sabines, que creo que es de gusto de entre algunos que estamos aquí. Se llama Entresuelo. A ver, dice: un ropero, un espejo, una silla, ninguna estrella, mi cuarto, una ventana, la noche como siempre y yo sin hambre, con un chicle y un sueño, una esperanza. Hay muchos hombres fuera, en todas partes, y más allá la niebla, la mañana. Hay árboles helados, tierra seca, peces fijos idénticos al agua, nidos durmiendo bajo tibias palomas. Aquí no hay mujer, me falta. Mi corazón desde hace días quiere hincarse bajo alguna caricia, una palabra. Es áspera la noche contra muros, la sombra, lenta como los muertos, se arrastra. Esa mujer y yo estuvimos pegados con agua, su piel sobre mis huesos y mis ojos dentro de su mirada. Nos hemos muerto muchas veces al pie del alba. Recuerdo que cuando su nombre, sus labios, su transparente falda tiene los montes dulces y de un lugar a otro de su cuerpo hay una gran distancia. De punta a punta 100 labios y una hora. De pupila a pupila un corazón, 2 lágrimas. Yo la quiero hasta el fondo de todos los abismos, hasta el último vuelo de la última ala. Cuando la carne toda sea carne, ni el alma sea alma. Es preciso querer, yo ya lo sé, la quiero. Es tan dura, tan tibia, tan clara. Esta noche me falta. Sube un violín desde la calle hasta mi cama. Ayer miré 2 niños que ante un escaparate de maniquís desnudos se peinaban. El silbato del tren me preocupó 3 años. Hoy sé que es una máquina. Ningún adiós. Cosa. Alta la sangre iluminada. Desamparada sangre. Noche blanda. Tabaco del insomnio. Triste cama. Y yo me voy a otra parte. Y yo me llevo mi mano, que tanto escribe y habla. Espero les guste. Sí, nos gustó mucho. Ok, un abrazo. No, muchas gracias, Abril. El amor evolucionará o no. Esa es una buena pregunta. Los sentimientos que hay
además de lo fisiológico, lo terrenal, lo tangible, qué hay con lo intangible, ¿no? Y esto nos hace también una muy buena reflexión. Está esto, existe el otro, existe aquello, cambia, viene, no está, desaparece. Pero si no hay una persona, si no hay un ser por ahí, a veces la vida no vale nada, aún teniendo tanto, ¿no? Qué padre reflexión, Abril, también la que nos has regalado el día de hoy. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes. ¿Qué les parece si nos tomamos una foto de grupo? Si encendemos por ahí las cámaras, hacemos una fotografía de buenos amigos. Armando, Angélica. Juan, es tu nombre, ¿verdad? Perdón. Hermes Trismegisto. Juan Manuel, ¿no? Juan Manuel. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Juan Manuel Gutiérrez. Desde Chihuahua, saludándolos a todos y muy interesados en el tema. También ha sido muy valiosa la gran error y viéndolo trabajar de esta manera, pues muy en la fecha de que es una faceta de posibilidad de nos conocemos como amigos, pero sí platicamos muchos nosotros, pero es para allá intelectualmente, como lo está haciendo ahorita, fenomenal. Muchas gracias y mucho gusto de conocerlos a todos ustedes. No, pues, bienvenido, qué bueno que estás aquí apoyando. Gracias a ti, Juan Manuel. Gracias. Un abrazote. Sí, muchas gracias. Entonces, vamos a sonreír para la cámara de... ¿Qué les parece? Para tomarnos una fotografía. ¿Sale? 1, 2, 3. Denme un segundo, por favor. Otra. 1, 2, 3. Y bueno, pues listos. Muchas gracias nuevamente, Héctor. Muchas gracias, Abril, por haber invitado al doctor Héctor a compartir con nosotros. Armando, también muchas gracias por estar aquí e impulsar esto y echarle muchas ganas. Angélica también, muchísimas gracias por estar siempre. Y Juan Manuel, pues muchas gracias también por tu presencia. Y Héctor, nuevamente muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Te esperamos también aquí en la caravana. Te haremos llegar la invitación también con Abril. Y Muchas pues, gracias. muchas gracias también a todos ahí en Facebook Live. Y pues nos vemos la próxima semana. Adiós.